Buenos días, gracias por sintonizar Diálogo. Estamos en el segmento de educación financiera por I99. En la mañana de hoy queremos abordar un tema muy interesante y que particularmente es gravitante con las empresas que son de propiedad de familias. Y se habla mucho, no solamente en los ambientes empresariales, también en los ámbitos académicos, en las universidades, de gobierno corporativo. Se habla también de la empresa familiar. Y yo creo que es interesante que combinemos estos dos conceptos, términos, novedades, para que nos hable un experto, como el doctor Carlos Alberto Borja, nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Carlos Alberto. Gracias, Francisco. Amigos, para decir cuál es la trayectoria de Carlos Alberto, él es médico, pero la vida lo ha llevado por otros rincones y él tiene un par de maestrías, una en administración de empresas con especialidad en personas, en dirección de personas de la Universidad de Guadalajara. Tiene un título de orientador familiar de la Universidad de Navarra en España y de la Sabana de Bogotá, Colombia. Ha estado vinculado al staff de docentes del IDE Business School desde el 2017. Adicionalmente fue director general del Instituto de Desarrollo General INDEC, asociado al IDE, entre 1995 y 1999. En la cátedra, tanto en el IDE como en la Politécnica, ha abordado temas como responsabilidad social corporativa, estrategia y política de empresa, dirección de personas, empresa y familia, y psicología industrial, comportamiento organizacional y dirección de personal en la Facultad de Ingeniería Industrial del SPOL. Su actividad profesional lo ha llevado a los campos de consultoría en el gobierno corporativo, política de empresa, pero además ejerce o actúa como coaching directivo desde 1995. Es miembro de algunos directorios de importantes empresas del país. Nuevamente, Carlos Alberto, gracias. Gracias. Como yo te decía antes de entrar al estudio, mucho se habla y suena esto de gobierno corporativo. Así en pastilla, cuéntanos qué es esto del gobierno corporativo. Bueno, el gobierno corporativo es una serie de normas, políticas, procedimientos acordados para la mejor gestión y la sostenibilidad a largo plazo de las empresas en forma general. Existe una particularidad de esta rama de la gobernanza, que es la gobernanza familiar. Y ahí es en donde yo tengo el énfasis, ¿no? De buen gobierno corporativo, pero sobre todo en las empresas familiares. Y bueno, y ahora que entras a lo de empresas familiares, para ya ubicarnos un poco más aterrizadamente, por decirlo de alguna manera, en esto del gobierno corporativo, me suena y me inquieta esto. ¿Es lo mismo familia empresaria que cualquier familia sin empresa familiar? ¿Cómo sería esto? Sí, bueno, ese es un tema muy interesante porque hay que partir de un hecho que es la realidad. Uno piensa que las familias en general son como cualquiera. No es lo mismo una familia rica que una familia normal, común y corriente, una familia que tiene un patrimonio, que tiene una empresa familiar, que una que no lo tiene. ¿Y cuál es la diferencia? Pues evidentemente existen en las familias empresarias el deseo de continuar el desarrollo de la empresa, el patrimonio de la empresa se desea que esté y se conserve en el tiempo con los hijos, pero también existe algunas características muy particulares en la formación o educación de una familia con patrimonio, que es el que no suelen necesitar ir a cobrar experiencias profesionales en otro sitio y lo hacen exclusivamente en la empresa familiar. Y eso tiene una dinámica formativa, una dinámica educativa diferente. Y si la familia ha tenido capacidad económica para poderlo enviar fuera, o como diríamos en nuestro lenguaje coloquial, ha sido criado entre algodones, con poca exigencia, con poco rigor, porque ha tenido todo. Entonces tenemos una característica de la siguiente generación, la segunda generación, un poco preparada
para enfrentar las situaciones que normalmente para el pater familia, para el fundador de la empresa, ha sido siempre pan de todos los días. El esfuerzo, el despertar muy temprano, el echar con todo, el asumir riesgos, etcétera, ¿no? En cambio, si uno lo mira en temas tan sencillos como mientras que el pater familia está probablemente abriendo la empresa muy temprano, 7, 8 de la mañana, al hijo hay que muchas veces suplicarle que llegue temprano, no llega antes de las 10. Entonces ahí hay elementos de conflicto. El segundo tema que decía yo al principio, que era el tema de las experiencias, probablemente ese padre se forjó en otras empresas o se forjó en el negocio equivocándose una y otra vez, y eso le dio sabiduría. Puede ser que además tenga ciencia, porque probablemente tiene también un título profesional, pero lo que tiene es sabiduría. En cambio el chico, que es parte de una familia empresaria, lo que tiene es garantizado una gerencia. Y como ha venido de estudiar fuera, probablemente tiene un título rimbombante en alguna universidad muy potente en el exterior, pues se piensa pues que se la sabe toda, ¿no? Y el papá, como ya está en una etapa que él diría, mi papá está de salida, ¿ya? Estos millennials, porque normalmente el tema es millennial, 35 años más menos 10, ¿sí? O sea, estamos hablando de gente, estos hijos son más o menos 45 años, hasta ahí llega esta característica, piensan que se la saben todas. Entonces, ahí viene otra fuente de conflictos. El primero, que te comentaba hace un rato, era la falta de rigor educativo, y el segundo, la falta de experiencia y sabiduría. Y si es millennial, ahí hay algunas características particulares. Todo se quiere rápido, como soplar y hacer botella. Mientras que al padre le ha demorado 30 años de esfuerzo, este otro quiere hacer unos cambios que pues probablemente no son los más adecuados y los quiere tener en poquísimo tiempo. Ahí ves tú un primer problema y una gran diferencia entre una familia normal, común y corriente, que tiene que, el chico pues tan sencillo como esto, ¿no? Me vino una frase de Goethe que decía que los padres deben darle a los hijos dos cosas. La una es raíces y la otra es la posibilidad de sufrir, entiéndase, esfuerzo para formarlos. Entonces, cuando esas cosas no se dan, porque estuvieron probablemente fuera del radar educativo de la familia, porque el padre estuvo totalmente dedicado a sacar la camaronera adelante, la bananera adelante, tenía que hacer muchas cosas, probablemente faltó este tema del rigor. Y no es lo mismo, inclusive dentro de las familias empresarias, no es la misma característica el hijo mayor que el hijo menor, porque el hijo mayor probablemente se comió, como decimos, las verdes, y los menores se comieron las maduras. Entraron como más fácil todo, ¿no? Entonces, a veces existen hasta resentimientos entre el mayor y el último. Entonces, todo este tipo de situaciones no se dan en una familia común y corriente, porque en una familia, digamos, sin este problema, o es esta bendición, míralo tú como quieras, porque yo he escuchado familias que tienen unas capacidades económicas inmensas y me dicen, maldito dinero, ¿no? Maldita situación. Claro, es una expresión nada más, pero me acuerdo esta novela cursi de allá de los años 60, 70, los ricos también lloran, ¿no? Entonces, esta es una situación real que se sufre y que se sufre con muchas dificultades, ¿no? Porque no siempre existe en el medio esta visualización de que no es un problema solamente de empresa, es un problema humano. Hoy en la mañana hablaba con un grupo familiar, con unos clientes, justo antes de venir aquí a tu invitación, y hablaba yo de un término que hemos acuñado con ese grupo familiar. Nos enfrentamos al lodo. Hemos utilizado una frase elegante, porque si dijera la que realmente se nos pudiera estar ocurriendo, pues otra sería, ¿no? Pero es lodo, ¿no? Esta humanidad. Bueno, todo lo que tú me has contado me lleva a tratar de encontrar varias aristas por donde seguir conversando, porque se tocan temas muy profundos. El primero que me surge es el que es correcto cuando yo
llevo adelante un emprendimiento, porque tú hablas de la problemática de ya alguien que ha crecido, de alguien que ha acumulado patrimonio, de alguien que ya está, digamos, en la recta económica, pero esto también nos debe dar luces a la gente más joven, a la que está saliendo adelante, y muchas veces hay un concepto equivocado o una articulación errónea entre el rico que es colorado y tal, y realmente en la práctica tú y yo sabemos que no es así, porque conocemos un montón de gente que no sale en revistas, que no está en la farándula, pero son gente muy económicamente muy potente, gente que está dedicada a trabajar, y a veces quizás no hay ese acceso a este tipo de asesorías que nos alerten. Porque como padre, efectivamente, uno quiere hacer patrimonio para que sus hijos estén mejor de lo que uno estuvo, que tengan mejores oportunidades, que uno quisiera, en ese sentido, que la vida les sea más fácil. Pero tú estás diciendo, cuidado, porque esa lógica educativa es negativa. Sí. Entonces, por ahí me surge eso, y lo mismo el hecho, a ver, ¿es real que yo haga una empresa, es realista, me expreso mejor, que yo funde una empresa, vaya siendo exitosa y que automáticamente crea que mis hijos tienen que incorporarse a trabajar a ella, más allá de generarles un patrimonio para que independientemente de sus actividades profesionales, sepan que van a recibir algo del padre, que tengan un poco más de tranquilidad? O sea, hay esto, disculpa si estoy mencionando varias cosas, pero quiero rescatar algunos de los tantos elementos valiosos que tú mencionaste hace un instante, pero me surgen ese par de dudas. O sea, yo como padre fundo una empresa y es sinónimo de mi empresa que trabajen mis hijos, es obligación. Entiendo. Sí, bueno, aquí déjame, me has dado dos temas muy interesantes, ¿no? Que para mí son pan de todos los días. Déjame concentrarme primero en tu primera parte de la pregunta, que era sobre los empresarios que están empezando con una emprendeduría, tienen un negocio y pues obviamente con toda ilusión y con toda la fuerza. Está muy bien eso y así tiene que ser, pero debemos tener muy claro que ese esfuerzo no puede producir en los hijos una garantía del mañana. Es decir, tienes comprada la vida. Y todo, esta frase, ¿no? Yo quiero que tengas todo lo que yo no tuve, frase 1, que eso es un pecado mortal, digamos, ¿no? ¿Verdad? Ahora, y un pecado capital es yo no quiero que tú sufras lo que yo sufrí. Es decir, la una, quiero que tengas todo lo que yo no tuve, y la otra es, yo no quiero que sufras lo que yo sufrí. Entonces, te educo, te crío entre algodones, sin esfuerzo, sin rigor. Cuando hablo de rigor, hablo de exigencia, ¿no es verdad? Hablo de restricciones, hablo de como es una familia que va teniendo capacidades económicas, el peligro es el que esté garantizado todo. El viaje a Miami, el carro a la puerta, el cambio de vestido para la niña cuando se quiera, cuando quiera, lo que quiera. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas lo que produce es lo que más lesiona la capacidad emprendedora, que es el hambre, la necesidad. Entonces, en mi experiencia, las familias que han logrado, a pesar, entre comillas, a pesar de tener todas las facilidades económicas, las familias que han logrado mantener un régimen de austeridad y de rigor, de exigencia, son las que más éxito tienen, y ahí te contesto, espero, la segunda parte de tu pregunta. Son las que los hijos, de forma natural, espontánea, quieren continuar el trabajo de sus padres, porque están acostumbrados al esfuerzo, al trabajo, al despertar temprano. Entonces, todo este tipo de cosas, cuando las cosas se tergiversan desde muy temprano, cuando
y aquí hay una frase que si yo tuviera que subrayar es no educar en algodones. Había un profesor de la Universidad de Navarra, escribió un libro, después un banquero exitoso, y escribió un libro en temas de educación familiar, justamente para este tipo de situaciones. Y me encantaba la frase, la he repetido creo que los últimos 30 años diciendo esto, ¿no? Es rigor con amor. El rigor, la exigencia, la disciplina y el amor. Cuando esas cosas no se dan, la probabilidad de que yo pueda criar, desarrollar un hijo emprendedor que reciba la posta de eso, no es que es imposible, pero las posibilidades son menores. En mi experiencia, básicamente en Guayaquil, los grupos familiares que han logrado tener esas características han logrado esa siguiente generación. Y lo segundo, ¿qué pasa cuando yo tengo mi patrimonio y tengo mis hijos? Obviamente, yo quisiera que continuaran con aquello. Pero la pregunta aquí es, la primera la que decía hace un rato, ¿no? ¿Los eduqué como para que estuvieran eso? Eso es un tema de fondo. Y la segunda es, ¿estoy dispuesto a suceder en el poder? Porque, cuidado, lo que tengo y lo que quiero son asistentes baratos para los siguientes 20 años. Porque hay paterfamilias que me dicen, yo de aquí no me voy a mover sino con los pies por delante, no me van a sacar de esta oficina nunca. Entonces comprenderás tú que un chico con categoría, con nivel, con mucha clase personal, se encuentra totalmente bloqueado. Lo normal es que este tipo de muchachos, que luego va creciendo, quiere su espacio. Y entonces, si no lo va a tener, lo que existe es dos posibilidades. Una, el conflicto, y el segundo es, ¿sabes qué? Me independizo porque yo contigo no puedo trabajar. Tú eres el experto, pero ahorita escuchándote se me viene una tercera posición, el acomodo. El que está bien, mi papá es así, pero como me pagan y algún rato mi papá se muere, ahí yo voy a manejar, entonces me las aguanto y estoy así. Mira todo lo que tú nos has compartido, tu experiencia tan rica y de tantos años. No es fácil, la gente cree, y ahí es cuando puedes decir los ricos también lloran, pero ahí en la práctica, todo lo que tú, este panorama que nos has compartido, uno no puede dejar de vivenciar y acordarte de ejemplos como los que tú señalas, de grupos que uno, sin necesidad de estar adentro, se da cuenta que la continuidad puede estar en riesgo por la personalidad de sus miembros, y otros que tú ves que ya están 2, 3 generaciones, pero los que están el día de hoy siguen la misma línea de austeridad, de trabajo, de capitalizar el negocio, de estar satisfechos con lo que hacen, de sentirse integrados a un desafío familiar. Entonces eso yo creo que es muy importante, y de lo que tú nos dices, esto se viene y se debe inculcar desde la cuna. Totalmente, absolutamente. Y esto también me lleva a reflexionar, Carlos Alberto, de que no necesariamente, si yo armo una empresa, debo preparar a mis hijos, más allá del rigor y lo que fuere, si yo lo que tengo es una fábrica de plásticos, pero tengo un par de hijos que el uno quiere ser abogado y el otro médico, tampoco yo puedo frustrar sus historias personales por el cliché de que ellos tienen que continuar mi negocio. Absolutamente. ¿Y qué recomendaciones tú le dieras a un padre de familia que está en esa situación? Que puede ser que algunos de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan se hayan quedado preocupados por lo que tú has dicho. Ya, bien, ok. Aquí hay una posibilidad. Puede ser que esa siguiente generación tenga otros intereses que no sea el negocio del pater familia, ¿no? Por cualquier causa que ésta sea. Siempre existe la posibilidad, no de la gestión, porque hay que diferenciar, una cosa es familia, otra cosa es propiedad, ¿sí? Y otra cosa es la gestión, la gerencia, la dirección del negocio. Son tres cosas diferentes, entonces tenemos que diferenciarlo. Entonces, yo puedo, sí, a este abogado o ingeniero o médico, darle la capacidad de, con formación, con coaching, con mentoring, con todo un proceso de protocolo familiar,
le puedo ir dando la educación para que se convierta en parte del gobierno corporativo y del gobierno familiar, o de las dos cosas, porque son dos situaciones diferentes, ¿no? Entonces, no tiene por qué trabajar en la empresa, más aún. Podría existir en un momento dado situaciones en que las empresas requieren que todo el mundo esté fuera, la familia esté fuera de la gestión y se pongan personas profesionales en el tema, y la familia, aunque sepa del negocio, puede estar en el directorio, puede estar en la asamblea de familia, puede estar en el family office. Es decir, hay un sinnúmero de situaciones en donde cuidan el negocio, en donde lo orientan, en donde mantienen los valores, porque una cosa es la gerencia. Este es uno de los tremendos peligros. Probablemente hay varios graves problemas o peligros, y en nuestro medio tengo muy claro unos cuantos, pero este es uno de ellos, ¿no? Cuando se quiere que la persona que no tiene la habilidad o que no quiere entrar en la gerencia debe estar. No, señor, pues eso no significa que está fuera del control, fuera de la orientación, fuera de la vida de la empresa familiar. Estos son paradigmas que están totalmente... Por eso es que existen una estructura de gobierno, una estructura de ejecutivo y una estructura de familia. Entonces eso habría que tenerlo como muy claro en el momento de estas frustraciones, ¿no? Clarísimo, Carlos Alberto. Realmente allí nos dejas estas reflexiones de que el desafío que tiene el emprendedor que crece y que ve que su negocio tiene perspectivas de futuro, que ya pues no es un chiquillo, sino que es una persona que está entrando o ya está en la edad madura y que tiene hijos universitarios y empieza el planteamiento y sigue, Así es. Aunque ya tiene cierta cantidad de años trajinando, sin embargo tiene todavía mucha energía, mucha ambición a futuro de seguir creciendo, de nuevas líneas de negocio, nuevos productos. Y allí es cuando tiene uno que hacer una introspección muy seria, muy objetiva, en el que la que nos lleve o nos conduzca a reflexionar: a ver, yo quiero que el negocio perviva, entonces tengo que formar a mis hijos para que sean buenos accionistas. Correcto, así es. Que no es lo mismo, como tú decías, el saber gestionar la propiedad. Correcto. Porque evidentemente, si yo soy médico y tengo una fábrica de plásticos, tengo que contratar a un experto, pero yo tengo que saber la dinámica de mi negocio para que me rindan cuentas adecuadamente y saber aplastar el botón a donde deba aplastar. Es correcto. Nos dejas tantos desafíos y realmente nos has dado un abreboca de esta temática tan interesante. Tú sabes que en nuestros espacios de radio, televisión, el tiempo es el peor enemigo, pero quiero comprometerte aquí públicamente con nuestra audiencia de que tengamos una nueva entrevista en otro momento para agarrarnos de alguno de estos tópicos que hoy nos has dejado preocupados a todos, porque no es solamente el emprendedor, no es solo rico, el emprendedor también es aquel que tiene un restaurante. Correcto. Y que ya llega a cierta edad y el restaurante es exitoso y Así dice, es. bueno, ¿quién viene después de mí? Así es, así es. Así también como el industrial o el exportador agrícola. Así es, así es. Carlos Alberto, qué gusto Muchas verte gracias hoy a ti. con nosotros, que hayas compartido con nuestra audiencia este tema tan interesante, que no es tan académico como lo pintan, sino que está muy relacionado, es parte no del gobierno corporativo, sino del fuero interno de las personas, de la necesidad de que el trabajo, el esfuerzo, el resultado de los años dedicados a levantar algo no se pierda con el tiempo. Así es. Gracias de nuevo, Carlos Muchas Alberto. gracias a ti, Amigos, a Francisco. ustedes, muchísimas gracias por compartir la mañana de hoy este espacio con nosotros. Los esperamos en una próxima entrega la siguiente semana. En I99 hemos presentado su programa de opinión y noticia, Diálogo. Con la veracidad e imparcialidad que nos caracteriza. Diálogo. Escúchenos de lunes a viernes. Esto fue su programa de opinión, Diálogo.